Can Yaman y Demet Özdemir. Lo que se traían entre manos en esa fiesta de disfraces y que nadie vio venir. Chicos, de verdad, esto es de película. Han pasado cosas en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir que nos dejan a todos con la boca abierta. Sobre todo después de esa misteriosa fiesta de disfraces a la que asistieron por separado. ¿Por qué tanto misterio? Pues agárrense porque creo que tengo la clave. Verán, la cosa está así. Hace poco hubo un evento súper exclusivo, de esos que te invitan solo si eres del círculo íntimo, ¿entienden? Y ahí aparecieron ellos, pero por caminos distintos. Can llegó con un grupo de amigos muy mediático. Y Demet igual muy elegante pero sin él a la vista. Y claro, la gente empezó a especular. Ya no hay nada, ¿se distanciaron de nuevo? Todo el salseo posible. Pero aquí viene lo gordo, lo que yo creo que está pasando de verdad. Piensen conmigo un segundo. Si fueran solo amigos o si la cosa estuviera terminada de verdad, ¿por qué ir a la misma fiesta, separaditos? No tiene sentido. Para mí, y esto es pura intuición de salseo, lo que hicieron fue una jugada maestra. Una estrategia para despistar. Imagínense la escena. Ambos saben que están en el ojo del huracán. Cualquier cosa que hagan juntos, boom, noticia mundial. Así que qué mejor manera de reunirse en secreto, de tener un momento juntos, que armando este circo de ¿estamos separados? Llegaron por separado, claro, para que los flashes no se enfocaran en ellos como pareja. Para que los paparazzi se volvieran locos buscando una foto que no iban a encontrar. Una cortina de humo perfecta. Y luego dentro de la fiesta seguramente se encontraron. Quizás en algún rincón, lejos de las cámaras, o incluso disfrazados de tal manera que nadie los reconociera juntos. Porque seamos honestos, con un buen disfraz se puede hacer maravillas. Podrían haber estado hablando toda la noche, riendo, disfrutando de ese momento que no pueden permitirse mostrar al público sin desatar la locura mediática. Muchos dirán que es una tontería, que no hay humo sin fuego y que si no se les ve juntos, es porque no están juntos. Pero yo creo que ellos son mucho más listos que eso. Saben manejar su imagen, saben cuándo y cómo dar la cara. Y si ahora mismo no quieren dar la cara como pareja, es porque están protegiendo algo. O quizás simplemente quieren disfrutar de su relación sin la presión de las redes sociales y los medios. Piensen en lo difícil que debe ser ellos. Cada paso que dan, analizado. Cada foto, un titular. Si están intentando reconciliarse, o si simplemente quieren pasar un rato agradable sin el escrutinio constante, esta fiesta de disfraces fue la oportunidad perfecta para hacerlo a lo grande. Una fachada de normalidad que les permitió esconder su verdadera reunión. Y lo que me intriga aún más es qué tipo de disfraces eligieron. ¿Serían disfraces que les permitieran camuflarse perfectamente? ¿Quizás algo que les diera una excusa para estar pegados sin que nadie sospechara? Las posibilidades son infinitas y súper jugosas para el salseo. Yo, para ser honestos, sospecho que esta jugada estratégica de la fiesta de disfraces fue el telón de fondo para una reunión muy personal. No me creo para nada que estén distanciados y que coincidieran en el mismo evento por casualidad. Esto huele a plan, a querer tener un momento robado a la atención pública. Y es que, ¿quién puede culparlos? Si lo que quieren es volver a intentarlo, o simplemente reconectar, ¿por qué deberían hacerlo bajo los focos? Es más que entendible que busquen sus propios espacios para ser ellos mismos, lejos de la presión de ser Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja de moda. Así que la próxima vez que oigamos rumores de ellos, recordemos esta fiesta. Recordemos cómo supieron jugar sus cartas para tener un momento para ellos mismos, lejos de todo. Fue una jugada maestra de despiste, una forma de decirnos, nos ven por separado, pero no saben lo que pasa cuando las luces se apagan y las máscaras caen. Ahora quiero saber su opinión, porque estoy convencido de que esto ha dado mucho que pensar. ¿Creéis que esta fiesta de disfraces fue la excusa perfecta para que Can y Demet se reencontraran en secreto y nos despistaran a todos?